Don Freddy, ¿qué tenemos? Vamos a trabajar mire, porque usted está en pelota hoy. No, mire, hay una noticia que no aparece en las grandes titulares de la portada de los periódicos, pero que es importante, ocurrió anoche. Anoche el presidente Abinader, parece que sorpresivamente, convocó a la dirección ejecutiva del PRM, Partido Revolucionario Moderno, el partido que está en el poder. Y la comisión ejecutiva aprobó aprobó la reforma estatutaria. Escúcheme, don Freddy, no solamente que lo trae, sino que está en primera. Sí, pero los demás no lo tienen. No, pero dele crédito al hoy. Sí, pero no había visto ese. Ok. Y aprobó la reforma estatutaria. Dice aquí, don Freddy, la dirección ejecutiva del PRM aprobó a unanimidad la reforma de sus estatutos para adaptarlos a la ley de partidos políticos y la ley electoral y permitir la reelección presidencial por una vez. Eso es importante. Entonces, usted sabe que había designado... Por una vez consecutiva, quiero decir. Se había designado una comisión que encabeza Eddie Olivares a los fines de hacer los ajustes a la constitución del partido. Y entonces ya eso estaba hecho debidamente, solo faltaba la aprobación de la dirección ejecutiva y ahora convocar a una convención del partido que va a aprobarlo definitivamente. O sea que la reelección del presidente Luis Abinader, por ese lado está resuelta, don Luis, porque era que los estatutos prohibían la reelección presidencial en ese partido. Sí, acuérdense que hace un tiempo el presidente Luis Abinader, cuando comenzaron los albores, ¿verdad? El albur, cuando comenzó los ruidos, no, eso no es ruido, sino cuando comenzaron los destellos del 24 y el gobernante de turno, el propio Luis Abinader dijo, esto no es tiempo de eso, dejemos eso para después. Sí. Y cortó eso de raíz como se corta. Pero sí venía trabajándose el hecho de que liberar el tema de la reelección en el estatuto de su partido, que dicho sea de paso, lo que han hecho es ponerlo acorde como está la Constitución. Porque ninguna organización política puede tener unos estatutos que contravenga. Y también la ley de partido. Y la ley de partido que contravenga los estatutos. Que dicho sea de paso, como se dice una cosa, puede referirse a la otra. Igual a ningún ciudadano, como es el caso del expresidente Danilo Medina, le debe estar vedado no poder ser candidato. Porque eso fue un transitorio y desde que se produzca una constitución, ese transitorio desaparece. Entonces, todos los ciudadanos dominicanos en ejercicio, en edad, si no tienen una decisión judicial en su contra, es decir, una sentencia que les condenen, tienen derecho a ser presidente, como lo mandan los estatutos, y luego la ley de partido, pero los estatutos no, como manda, excúsenme, la Constitución de la República. De manera que no ha sido que el PRM ayer lo adaptó para un beneficio particular del presidente en ejercicio actualmente, que es Abinader, sino para adaptarlo. Esos son hierros que se vienen manteniendo en muchos estatutos, que son una copia de una copia de una copia de una copia de algo nuevo que existía. Y entonces lo que hizo fue, evidentemente, eso tiene un nombre, Luis Rodolfo Abinader Corona. O sea, una señal reeleccionista efectiva. Bueno, ¿qué usted cree? Que sí. Pero venga acá. Pero aparte de eso, tiene un nombre, ¿verdad? Que es el nombre del actual presidente. Pero en este caso, el PRM lo ha hecho bien, porque lo ha hecho sin la estridencia de estar en la compradera, en esto, sino hecho a tiempo y luego hablamos. Y sin mucha bulla. Es como debe de ser. Pero fíjese que ya eso estaba aprobado, digo, corregido, desde hace varias semanas, y por aquí estuvo el licenciado Eddie Olivares, que era que presidía la comisión que hizo los ajustes a los estatutos, y él
no ofreció detalles. Dijo, mire, se está trabajando en eso, pero yo no puedo adelantar nada porque eso tiene que pasar por la dirección ejecutiva. Y eso se comenzó desde mediados de año, que inició ese proceso de adaptación de los estatutos, de manera que ellos establecieron otras medidas, establecer mediante resolución, aprobar el proselitismo en las aspiraciones internas para enfocar sus acciones en fortalecer la economía. Esto significa, esta es importante, esta decisión del PRM. Sí, muy importante. Fíjense cómo el PRM está comenzando a tomar notoriedad con sus reuniones. Notoriedad que solamente le estaba reservada al comité político del PLD. Lo mejor que puede tener una organización es tener el seguimiento de los medios y de todos cuando su principal organismo se reúne. Acuérdense que cuando se reunía el comité político, eso era estar atento por lo que eso significaba. Y tardaba muchísimo en reunirse. Sí, sí, porque había unos problemas internos entre los líderes, que todavía no aparecía, pero siempre estuvo ahí. Es decir, entre Danilo Medina, Leonel Fernández. Ahora ese aura, ese ambiente lo está tomando el PRM de esperar sus reuniones. Entonces, aquí ya esto, mis compañeros lo habían adelantado, esto del PRM, pero esa resolución tiene su pespunte, que es la siguiente, la repito, aplazar el proselitismo de aspiraciones internas para enfocar sus acciones en fortalecer el gobierno. Sí. Eso es un mensaje para todo el que está adelantándose a eso. Se planteó la suspensión de dirigentes acusados de infringir la ley, para lo cual se designó una comisión, Víctor de Asa, Milagros Ortiz Bosch, Eddie Olivari y Elizabeth Mateo. Es decir, que esos dirigentes, Verbigracia, las ministras de salud, perdón, de la juventud, y el que era director del Correo, que es dirigente. Suspenderlo. Pero como eso tiene su pespunte, fíjense que eso no levantaron la mano como lo otro, eso lo mandaron a una comisión. Y cuando lo mandan a una comisión es dejarlo ahí sobre la mesa. La reunión comenzó a las 6, terminó a las 8, es la segunda que hacen en la semana, porque también, y había estado el presidente Luis Abinader, Sí. De manera que ahí está tomando camino y curso el PRM en sus acciones. Jóvenes, buenos días. Buenos días, compañero. Buenos días. Esa reunión es la tercera en 3 semanas. Es la tercera en 3 semanas. Y esto de ayer con respecto a las medidas disciplinarias es una reiteración porque se había establecido en la reunión anterior lo que tiene que ver con el proselitismo interno. El PRM está envuelto en un proceso, o han querido envolverlo en un proceso que luce obligatorio el tenor de lo que manda la ley de partidos y agrupaciones políticas, y es que ese partido tiene que organizar un proceso de renovación de su cuadro dirigencial en el año próximo. Hay interpretaciones varias, hay quienes entienden que debe ser en el mes de marzo de este año que viene, es decir, estaríamos hablando de 3 meses, 4 meses, y hay quienes entienden que por el hecho de que la actual directiva asumió el control o se juramentó en julio del año 2018, pues que le correspondería hacer la convención o el proceso de primaria, lo que hagan, o encuesta para cambiar los cuadros dirigenciales o renovarlos para el mes de julio y no en marzo. Entonces, el partido, la alta dirección del partido, y me imagino que el presidente de la República tienen preocupación porque es un momento complicado para el gobierno meter al partido en un proceso de campaña interna por razones distintas. Una cuestión que se argumenta desde el gobierno es que no se puede poner a competir por cargos a lo interno del partido, por ejemplo, a un ministro que aspira a ser el presidente del partido. Esa es una tentación para el ministro manejando recursos del Estado, compitiendo con otro compañero que no lo está. Eso tiene que dejar el cargo. Eso es verdad. Por ejemplo, ahí tienen hasta el momento que uno conozca el caso de Eddie Olivares, que pudiera
pudiera no estar en eso, quisiera ser presidente del partido. Tienen el caso de Guido Gómez Mazara, que anda haciendo campaña, dando unas conferencias por el interior. El otro caso es el de Ramón Alburquerque, que ahí hay 3. El otro caso es el cuarto, que es el caso mismo del actual presidente del partido que le interesa seguir en la presidencia, es José Ignacio Paliza, actualmente. Y otro dicen que también está en eso Faride. Bueno, no conocía lo de Faride, pero entonces serían 5 si Faride está. Pero estoy viendo anda en una... Faride como muy fuera de muy tranquila, muy tranquila. Sí. Anda haciendo ruido el señor Fafa Taveras, y Fafa ha estado haciendo planteamientos muy contundentes, incluso hablan de que el asunto pudiera canalizarse por la vía judicial, elevando un recurso ante el Tribunal Superior Electoral, y el propio Ramón Alburquerque han sido muy urticantes con respecto a la obligación o la necesidad de que el partido se aboque a realizar este proceso para el año que viene. Guido Gómez, que parece que no ha parado, a pesar de las advertencias que ustedes ven que está haciendo, reiterando el PRM, el señor Guido Gómez sigue en campaña, sigue en activismo, sigue dando las conferencias que está promoviendo y mandan nota a la prensa y a la televisión. Es decir, que ese es un asunto interno que habrá de manejarse. Habrá de manejarse con la inteligencia debida, porque si bien es cierto que el PRM o el gobierno hace la observación de lo difícil que sería hacer un proceso interno en este momento, no es menos cierto que hay un mandato de la ley. Y además, habría que ver si conviene que el PRM repita la experiencia del PLD. El PLD anquilosó esa dirección ahí hasta que pudo. Y eso no es bueno porque la democracia debe comenzar por los partidos. Es decir, como si no hay democracia sin demócrata. Entonces la democracia debe darse primero en los estamentos inferiores. Debe comenzar por la Junta de Vecinos, debe comenzar por las asociaciones de padres y amigos de la escuela, donde se vota y ahí opera el centralismo democrático, que la mayoría sea que decida quién quiere que le dirija, así debería ser. Pero entiendo al PRM y entiendo al gobierno, porque ciertamente es un momento muy delicado en el que se está para lograr que ese partido, que es un partido pequeño, que se ha ido fortaleciendo en el tiempo, darle una estocada a ese crecimiento sería para el PRM algo poco inteligente. Lo de la aprobación estatutaria, eso, como ustedes decían, lo estuvo manejando Eddie Olivares, que es el presidente de una comisión especial de reforma a los estatutos del PRM. Lo que se decidió tiene que ir ahora a una especie de asamblea nacional del PRM, una convención, para que eso sea ratificado. Y no hay duda de que lo será. O sea, no hay duda de que el PRM tiene hoy el principal activo político a Luis Abinader. ¿Y qué sentido tendría mantenerle a Luis Abinader la prohibición de presentarse como candidato cuando la Constitución de la República se lo permite? La Constitución está por encima de cualquier ley. Entonces creo que tiene mucho sentido. Crearon un organismo nuevo que es el que tiene que ver con la diáspora. Es un organismo para mantener la relación y procurar el crecimiento del partido en el exterior. Órgano que lo tienen otras organizaciones políticas tradicionales aquí en el país. Y eso es bueno, o sea, lo mantenía el PRD, que era bastante activo con sus contactos y sus dirigentes en el extranjero. Creo que bien lo que decidió el PRM, insisto en que tiene que tener mucho cuidado con lo otro, con lo de la aspiración o lo de las aspiraciones internas. Me dicen que algunos de los que están aspirando, uno en particular, ha tratado de mandar el mensaje al presidente de la República de que pudiera parar eso, pero que a cambio de esa cuestión habría que designarlo ministro de Interior y Policía. Entonces, bueno. ¿Cómo? Sí, ¿no? Un mensaje al presidente, yo paro esto. Pero es un desafío. Buena cosa. Uno de los que están corriendo por ahí en el interior le manda un mensaje al presidente, yo paro esto, presidente, pero yo aspiro a ser ministro, pero ministro de Interior y Policía. Entonces... Y eso... Es otra cosa, la actual... ¿Eso lo limitarían las aspiraciones también? Pero deja eso. Entonces, y se encarga del ministerio. Pero resulta que hay un ministro, esa posición no está vacante. Y el ministro de ahí se llama Jesús Vázquez Martínez, que fue el primer secretario general que tuvo el PRM, un hombre que hizo un trabajo extraordinario, por el PRM. Y yo no sé si él aspira ahora. El más alto el más alto dirigente del PRM y el más alto funcionario del gobierno.
compite en tamaño con el presidente de la República. Son dos pencos, ¿verdad? Con el perdón de Gonzalo, son dos pencos. Sí, no, pero póngale otro apodo, porque el penco es exclusivo de Gonzalo. Retírelo de penco. Entonces, son dos grandulones. Dos grandulones, exactamente. Hay otro que yo creo que es más grande, que aunque no suena mucho, increíblemente, pero yo creo que es más grande. ¿Cuál es? Miguel Mejía. Ah, sí. Miguel Mejía, que está Saludo ahí. a Miguel. Yo aprovecho para saludarle. Embajador Mejía. Reiterarle el cariño. El día pasado le dije que quería verlo, parece que se está cotizando mucho. Miguel Mejía es un gran colaborador del presidente de la República. Además tiene unos vínculos familiares de hace años que yo conozco. Y de servicio. Con la familia Abinader. Y le está sirviendo de manera extraordinaria al gobierno, sobre todo con sus relaciones con Venezuela. Y además con relaciones que tiene con otros países, tengo entendido, y con China, tengo entendido que ha estado sirviendo de manera muy especial, asistiendo a algunas tareas que le encomienda el presidente de la República, es funcionario del gobierno, sí. Desde el gobierno pasado permanece ahí, y el presidente y ahora con más razón. Su servicio. Exactamente, es decir, que Miguel Mejía, Chubasque y Luis Abinader son los tres funcionarios más grandes de ese gobierno. Obvio, el presidente en materia de jerarquía es el presidente. Pero lo que quiero decir es, Chu es el ministro del Interior y fue secretario general del PRM. Yo no sé si Chu aspira a ser presidente del PRM. La otra figura importante en ese partido es el caso de Andrés Bautista García, que fue el primer presidente que tuvo el PRM. Pero Andrés, habría que ver si el Ministerio Público decide apelar la sentencia que le libera del caso Odebrecht. Fue descargado Pero ya no perime ese plazo de... No creo que se esté en eso todavía, creo que todavía está habilitado el plazo. Una apelación. Recuérdese que eso fue el día cuando se publicó 25 de noviembre, que es a partir de ahí hay que notificar la sentencia, y a partir de la notificación de la sentencia corren los plazos. Está corriendo el plazo. No sé si Andrés pudiera hacer una magnífica figura. Creo que Andrés Bautista es un hombre sumamente decente, de mucho respeto. En su partido además creo que cosechó el respeto de sus compañeros en el PRM. Eso habría que verlo. Pero, repito, el PRM tiene un proceso abierto ahí que tendría que manejarlo con mucho tacto. Sé que el gobierno ha estado tratando de que esto se calle un poco, de que los que aspiran lo paren, y no solamente el gobierno, sino que fíjense ustedes, el partido reitera el llamado a los que aspiran diciéndoles tenemos que dedicarnos al país en este momento, y tiene mucho sentido. Eso, pero dirán los que aspiran, ¿no? Haciendo papel de abogada de ellos. Que bueno, por ejemplo, dígalo como es, haciendo el papel de abogada del diablo. Del diablo, sí. Dirían esos que aspiran o que tienen intenciones y que no están directamente en una función, ¿no? Como ministro en el gobierno. Por ejemplo, el presidente del partido, el señor Paliza, está en una serie de encuentros a nivel nacional. Entonces dirán los otros, para nosotros, quizás para ellos sea más complicado, como no tienen una justificación de hacerlo. El señor Paliza en este caso sí lo tiene, porque la idea es reunirse con esos dirigentes en el país. De hecho, está en marcha. Este fin de semana habían delegados del partido reunidos en Nagua, en El Factor, en algunos municipios de la provincia. Pero al punto que quiero ir es al tema de la eliminación de los estatutos del PRM, del tema del aspecto reelección. Creo que ese es el problema de satanizar las cosas. Antes la reelección era mala, el partido la veía como negativa la reelección, por eso estableció en sus estatutos la eliminación de la misma, aunque la Constitución de la República lo permite. Entonces, se supone que ya todo lo que se pensaba antes ya no se piensa. Ya no se cree que la reelección es negativa. Yo lo creo que no es, y estoy de acuerdo con la reelección. Al final es el pueblo que elige, que decide si el que esté en la presidencia de turno y desea presentarse, pues continúa. O sea, es el voto de los dominicanos quien decide la reelección de un mandatario. En este caso sería el presidente Luis Abinader para el 2024. Pero el PRM asumió la línea de la no reelección porque la veía como mala, como negativa, y que una reelección de un presidente no estaba bien,
y que no aportaba al fortalecimiento democrático de la institucionalidad, cosa que yo siempre he creído que no es así. Entonces ya cambiaron de idea, ya en el PRM cambiaron de idea, esa no es la posición, ya han cambiado. Qué bueno que han entendido que la reelección no era mala, que no es satánica, que pueden presentarse si lo desean, porque la Constitución lo permite, y adaptaron sus estatutos. Que la Constitución lo mande no necesariamente les obliga a ello a hacerlo, no necesariamente. Aunque sí se la pone más fácil para la justificación de la modificación, pero es para que veamos cómo las cosas van cambiando, porque no es lo mismo cuando estamos fuera del poder que cuando estamos ejerciendo el mismo. Las posiciones cambian, entonces el PRM ha cambiado la línea de acción respecto a ese punto. Si hay una posible reelección, quizás sea muy temprano para hablar de eso, del presidente Luis Abinader. El presidente ha suspendido o ha cancelado o ha destituido una serie de funcionarios, de colaboradores, trabajadores políticos que posiblemente para el 24 sean necesarios, y que no se ha presentado hasta el momento ninguna documentación que ampare un sometimiento a la acción de la justicia de estas personas. Entonces, vamos a necesitar esa persona para el 2024. Quizás yo me esté preocupando mucho por el presidente o de las personas, de esos dirigentes del PRM que vaya a necesitar y que va a necesitar. Si hay un momento en el que se necesita a todos los miembros de un partido, es para la reelección de un mandatario. Entonces, estas personas que se han mandado para su casa, muchos de ellos a veces solo por un reportaje de investigación, donde se diga que hubo alguna irregularidad, pero hay las suficientes pruebas para someter a esas personas a la justicia. ¿Cómo están esas personas? ¿Cómo se sienten con su partido y con los líderes de ese partido? ¿Se sienten bien por haberlos cancelado y mandado para su casa cuando no hay, vuelvo y digo, pruebas o documentaciones que avalen un sometimiento a la justicia solo porque no se quiere ruido o bulla en esos ministerios? Hay que verlo, quizás también se vaya cambiando de posición según vaya acercándose